Yo creo que básicamente se fundamenta en que la idea de ser lasallista o liceísta, como lo hablamos en alguna oportunidad, vale la pena destacar que yo soy egresado del Liceo de La Salle del año 1969. Hicimos nuestro bachillerato y parte de nuestras vivencias fuimos de los primeros grupos que fuimos los soldados bachilleres en esa época, que creo que fue la única promoción que sacó el gobierno, y el Liceo de La Salle en esa época fue el promotor de esa experiencia. Fueron 2 años en los cuales nosotros los fines de semana como bachilleres tenemos que ir al cuartel sábados y domingos, fines de semana, festivos, Semana Santa, diciembre, y fueron 2 años de ese trajín para lograr la libreta militar. De ahí pasa ya una experiencia de integración, de compañerismo, de conocer más las diferencias entre el medio académico de La Salle con el medio militar, que éramos los ratones de laboratorio, y eso fue una experiencia muy bonita para nosotros. Y 45 años después de esa experiencia nos seguimos reuniendo, y fue así como surgió la idea de crear unos grupos de amigos liceístas. De las experiencias que uno tiene, yo recuerdo que fui alumno del hermano Justo Ramón, del hermano Florencio, del hermano Jorge, y en esa época pues la educación era, como la ve uno hoy, muy diferente. El estudiar era bastante, requería mucha educación, mucho compromiso, mucho esfuerzo. Fue así cuando terminamos el bachillerato, los hermanos me ofrecieron una beca en la Universidad de La Salle para estudiar lo que nosotros quisiéramos. Yo escogí en esa época optometría, y estuve 1 año estudiando optometría, y para mí fue muy curioso porque hasta el año pasado conservé las letras que nos hacían firmar para pagar la inscripción en la universidad. Eran 4.700 pesos mensuales para pagar la carrera de optometría. Al año decidí cambiarme por la carrera de administración, y hablé con el hermano rector que si me valía la beca, y me dijo que claro, que no había ningún problema, y pasé a estudiar administración de empresas allí en la 11 con cuarto. Yo creo que los recuerdos más bonitos de esa época de universitario, a diferencia de lo que uno ve hoy, es realmente el estudio. Yo creo que en esa época uno estudiaba verdaderamente concentrado en la búsqueda de la información, en la búsqueda de libros, en la búsqueda de estudios, las facilidades que nos daba la universidad para la biblioteca, para conseguir toda esa información. Gran diferencia de lo que uno ve hoy en día, ¿no? Hoy en día encuentra uno en internet absolutamente todo lo que quiere investigar, y los trabajos se hacen en cuestión de horas. En esa época recuerdo que los trabajos que nos ponían en la universidad eran de 1 mes. Había que leer un libro, hacer el ensayo del libro, presentar el informe, hacer talleres, hacer conversatorios sobre el libro. Era realmente un esfuerzo bastante grande, pero lógicamente uno no tenía otra opción, sino eso es lo que se decía en las universidades, que era estudiar e investigar. ¿Qué saca uno aparte de la experiencia académica? Yo creo que es la vocación, porque ver a todos los hermanos de la comunidad dedicados a la universidad, conocedores de sus materias, dedicados a enseñar la materia, uno ve que verdaderamente eso era una opción muy buena de vida, y fue así como nos dedicamos. Y yo particularmente me dediqué a la docencia, a la investigación, a la consultoría, y 45 años después de haber egresado del liceo, 33 de la universidad, yo sigo en la parte de la docencia, en la parte de posgrados, sigo en la parte de consultoría, y veo que ya hoy en día enseñar en las universidades, y ante todo la búsqueda de la información, es muy sencilla. O sea, el esfuerzo que hace el profesional básicamente para lograr las investigaciones es sencillo.
Algo que uno encuentra igualmente es que tiene una dedicación a la universidad dependiendo de la intensidad y la hora con que uno estudie. Yo estudiaba mi carrera nocturna, puesto que trabajaba durante el día y las clases eran por la noche, de 6:30 a 10 de la noche. Y uno recuerda que salíamos los grupos por las noches de la Universidad de la Once a departir en un sitio que vendían agua de panela por ahí en la Once con Tercera, y ese era el sitio de encuentro de los estudiantes de la universidad. Aparte de esa dedicación, yo creo que la exigencia académica era bastante elevada. Nos exigían demasiado las reuniones, los informes, los trabajos, los ensayos que nos ponían eran bastante exigentes, y verdaderamente uno tenía que estudiar, pero concentrado. Hacíamos muchos equipos de trabajo, muchos equipos de estudio, cosa que hoy en día pues hay una gran diferencia de los estudiantes, ¿no? Es decir, diferencia no en que no estudien, sino en el dinero, la forma de buscar la información, que no es tan complicado como era en ese momento. Nosotros estudiábamos sin computadores, sin cámaras, sin nada de eso. Todos los trabajos los hacíamos en una máquina de escribir. Recuerdo que nos pedían originales y copias. Le decíamos el trabajo en máquina de escribir, una evidencia, y esto era trabajando ya a los periodistas antiguos, escribiendo y con papel carbono. Les hicieron las dos hojitas, el trabajo y lo perfectaba, se le dañaba y borrar, entonces era el corrector con borrador blanco, que no había corrector, sino era a borrar la hoja. O definitivamente había un hermano que, pues, que no lo menciono por respeto a la memoria, que encontraba un error en cualquier página y hacía cambiar todo el trabajo. Y aquí quedó una frase, y obviamente al quitar una frase se descuadraba todo las mediciones. Entonces, normalmente faltando 3 horas para terminar el trabajo era que encontraba los errores. Entonces tocaba uno empezar nuevamente a hacer todo, a cuadrar, porque era midiendo los márgenes, ¿no? Las normas importantes de esa época, creo que son las mismas, pero el hermano cogía una regla verde y medía la parte superior, la parte de abajo, los márgenes, que aquí le sobraron 3 milímetros, esto no sirve, lo voy a cambiar. Hay algo muy curioso, y es que nos encontramos con un profesor que tuvimos en la universidad, que es el profesor Arnaldo José Verdugo de los Ríos, profesor de química. Todavía está en su casa, tiene ya como 85 años. Hablamos con él y se acuerda de los nombres de nosotros, ¿no? Es algo muy curioso, porque nos saludamos y dice: usted es López, usted es Méndez, usted es Castañeda, usted era buen estudiante, usted era sinvergüenza, usted era perezoso. Y el hijo de él es profesor de química en los colegios. Él era nuestro profesor de alguna materia, tanto en el liceo y en la universidad. Han sido experiencias muy bonitas que uno, estando ya en el medio académico, en las universidades, encuentra muchas diferencias de las metodologías de estudio, la forma de dictar las clases, las ayudas didácticas. Nosotros éramos Pisa y Tablero, como decíamos nosotros, TTL, Pisa, Tablero y Lengua. Esa era toda la metodología de esa época, con algunos bastantes ejercicios, con algunas dinámicas, pero hasta yo creo que terminando nuestra carrera, fue que aparecieron los famosos proyectores de acetatos, que eran de la hoja plástica, uno la fotocopiaba y presentaba los trabajos. Simultáneamente aparecieron los proyectores de diapositivas, que eso todavía en algunas partes no se encuentra, pero pues en esa época era complicado, y hacer un trabajo para presentar en clase con acetatos era muy costoso. Entonces uno prefería poner la hoja del periódico, ver en el tablero, pegarla con cinta pegante. O sea, era una metodología que uno ve hoy en día en otro tipo de instituciones, pero sí recuerda uno las grandes diferencias en cuanto a las facilidades de trabajo de esa época y el trabajo de la época de ahora. Yo creo que parte de eso es la vocación que uno tenga con la carrera, ¿no? Pues eso no quiere decir que sea más fácil estudiar ahora o más difícil, sino
cómo vivió uno la experiencia profesional, el estudio, los recuerdos de los profesores, los recuerdos de los hermanos cristianos, que en su mayoría eran los profesores de la universidad. Todos tenemos una anécdota de la 11, era el doctor Goyeneche. Fue un profesor que tuvimos todos, creo que en Derecho, ciencias jurídicas, y él era de los que llegaba siempre con el mismo cuaderno todos los semestres, con las mismas preguntas, con la misma teoría, y guardaba las listas de todos los años, y hacía las mismas preguntas todos los semestres. Entonces yo le dije a los compañeros, tengo la primera previa con el doctor Goyeneche, y decía, mire, las preguntas son estas. Y nos daban las preguntas y llegábamos a clase y exactamente esas las preguntas, y le decíamos al doctor Goyeneche, doctor, pero las preguntas son iguales o las va a cambiar. Les decía, no, las voy a cambiar. Y realmente las cambiaba como que de orden, pero las preguntas eran las mismas. Nos gozábamos a ese profesor, porque él no tenía ni siquiera cubículo en la universidad, o sea, oficialmente la pasaba en las escaleras de la universidad sentado, leyendo sus libros y haciendo apuntes. Era muy curiosa la situación con él. Y aparte de los nexos que siempre se manejaron para nosotros como liceístas, de que era nuestra casa inicial del liceo, con la universidad, ¿no? Nosotros seguíamos viniendo aquí al liceo y seguíamos en la universidad. Los hermanos eran la comunidad igual, obviamente eran los mismos, pero podía uno hablar con los hermanos en esa época aquí en el liceo, los encontraba y a veces le ayudaban, ¿no? Recuerdo que veníamos a la biblioteca del liceo a veces a buscar trabajo de la universidad. Era curioso encontrarse con los hermanos, y era una fraternidad muy bonita, ¿no? Yo me imagino que ahora las tendencias han cambiado, pero siempre para nosotros los egresados de la Universidad de La Salle ha sido, principalmente para mí, este recuerdo más de la fraternidad, de la hermandad, de la tranquilidad con que se estudiaba, el esfuerzo bastante, algo exigente, pero eso era parte del trabajo del grupo. La dedicación, el logro, los grados, los grados eran con papá y mamá y la familia, había reuniones de padres de familia, entonces había unas cosas muy bonitas en esa época que ya las cosas han cambiado, ¿no? Sobre todo que uno conoce porque ya está ahí dando clases en otras universidades, ¿no? Pero esas son más o menos las coyunturas y las diferencias de esa época y de lo que uno vive en esta época. Eso es básicamente lo que uno recuerda de esos tiempos. Sí, no puedo pararlo.